Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Un día más para alabar al que vive por los siglos de los siglos. ¡Qué grato! ¡Qué delicia! Despertar con vida, respirar el aire fresco del nuevo día y decirle a Papá Dios, gracias por prestarme un día más para vivir. Qué deleite despertar esos esposos y darle un beso a esa esposa y decirle, mamita, cuánto te amo. Y no despertarla de un codazo, vaya, hágame el café, que tengo que irme, hágame el desayuno. No, hijos, no, esa no es la manera. Si saludamos con amor y con agradecimiento a Dios, óigame, démosle gracias por la compañera que nos dio. Vaya, salude los hijos que también deben estar durmiendo en ese cuarto. Hijos, esto es armonía familiar y eso tenemos que ponerlo en práctica para la gloria de nuestro Padre Celestial, que fue el primer ministerio que estableció sobre la tierra, la familia. Y Él la ama tanto que quiere verlos a ustedes felices, pero con buenos, con comportamientos tiernos y cariñosos. Bueno, ya los saludé con un poquito de cariño, pero también de consejo. Ahora vamos a la introducción. Efesios capítulo 4, versículo 30 al 31. Dice la palabra: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Óigame pues, escuchen. Quítese de vosotros toda gritería y maledicencia y toda malicia. En este pasaje Pablo menciona otras 3 características negativas que deben ser desechadas en un matrimonio, así como en cada individuo cristiano, y es la gritería, la maledicencia, que es decir malas palabras, y la malicia. La gritería es un exabrupto verbal, violento, negativo y abusivo, dirigido hacia otra persona por alguien que ha perdido completamente su dominio propio. Parece haber una relación entre el volumen y el poder destructivo de las palabras. Algunas personas atribuyen este tipo de abuso verbal a su trasfondo familiar, herencias generacionales. Ellos se encienden porque esa era la manera en que sus padres manejaban sus conflictos interpersonales, herencias generacionales. Esto puede ser cierto, pero habría 2 preguntas que hacerse en cuanto a la gritería. ¿Qué aporta en sentido positivo? ¿Está acorde a la bendita palabra de Dios? Lo que aprendimos de nuestra familia original puede ser borrado y podemos aprender en su lugar nuevas maneras. Nuestra guía debe ser las Escrituras. Óigame bien, las Escrituras y no nuestra familia. Estar fundamentada en mi manera de pensar por lo que hacía mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, ese no es el fundamento. Por eso la palabra dice que mi pueblo perece porque le falta conocimiento, por no conocer las sagradas Escrituras. ¿Está claro, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios? Las Escrituras son más importantes
que nuestra familia. La maledicencia es una calumnia, una difamación. ¿Ha sido usted calumniado alguna vez? Eso duele y hiere. Además es difícil defenderse de eso. Los resultados pueden permanecer durante años, aún cuando la calumnia es falsa. La calumnia o maledicencia es un lenguaje abusivo en contra de otra persona o en contra de Dios. Las oficinas de los abogados están llenas diariamente en nuestro país de personas que han sido calumniadas. Antes de creer o decir algo en contra de otra persona, especialmente de nuestra esposa o esposo, debemos verificar directamente con esa persona la afirmación. La malicia es una palabra fuerte. Ella refleja nuestras motivaciones e intenciones. Ella ha sido definida como la inclinación mental hacia el mal o hacia la disposición de la perversidad que encuentra placer hiriendo a otra persona. La frase, me has herido y te voy a hacer pagar por ello, es maliciosa y no tiene ningún lugar en un matrimonio. No importa cuán mala haya sido la ofensa. ¿Hay algunas frases como esa que están presentes en su matrimonio? Óigame, hijos lindos que están en sintonía de tiempo con Dios. Si es así, déjalas que se vayan. Sáquelas y reemplácelas con una respuesta basada en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Les regalo un pensamiento para hoy. Seguir a Cristo no siempre es fácil, pero siempre es correcto. Que el Señor me los bendiga. Bueno, comencemos este día, después de esta tremenda introducción, sobre lo que son donación de mis recursos. Segunda de Corintios 8:7 dice, pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Mire, para los niños hay una gran diferencia entre tienes que y vea a. Tienes que ir al médico para que te ponga una inyección. Tienes que esperar aquí y estar callado hasta que yo te termine. Ve a comprar un helado. Ve a escoger un juguete en la tienda, porque has sido muy paciente. Desde temprano aprendemos a trazar una línea para dividir las actividades que percibimos como divertidas o aburridas, buenas o malas, positivas o negativas, ¿cómo no? Como adultos seguimos experimentando gran parte de estos tienes que y vea a en la vida. Sin embargo, algunas de esas áreas pueden pasar de un extremo al otro, dependiendo de la persona y sus circunstancias. Dar ciertamente encaja en esa descripción, en particular, donar a la iglesia. Una persona encuentra gran gozo en dar con regularidad para apoyar el ministerio del Evangelio, mientras que otra lo considera una pesada carga.
Sin embargo, ¿qué marca la diferencia entre las dos perspectivas? ¿Qué traza la línea entre el gozo y el fastidio? ¿O delinea el límite entre la generosidad y la codicia? ¿Qué? Ahí los dejo pensando. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. De acuerdo a lo anterior viene una pregunta clave. ¿Cómo uso mejor mis recursos para servir a Dios y a otros? ¡Qué bueno! Los historiadores nos dicen que cuando los soldados en la Edad Media llegaban a la fe en Cristo y eran bautizados, el acontecimiento que con frecuencia iba acompañado de una distorsión única. El guerrero mantenía su brazo derecho fuera del agua, lo que quería señalar simbólicamente que el brazo utilizado para blandir su espada y matar no estaría comprometido y rendido al Señor como lo estaba el resto de su cuerpo. Esa decisión era sin duda un mal intento de mostrar que la mano izquierda no sabía lo que estaba haciendo la derecha. Hoy en día parece que muchos cristianos mantienen también su brazo derecho fuera del agua. Pero con su cartera o billetera en la mano. Como para decir, Señor, puedes tenerlo todo, excepto mi dinero. En su primera carta a Timoteo, Pablo advierte, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Graben esta palabra de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Grábenlo, búsquenlo en sus Biblias, resáltenlo, porque no darle a Dios es ser uno un ladrón. Y lamentablemente nunca va a prosperar. De las 38 parábolas de Jesús en la Biblia, 16 de ellas hablan sobre cómo manejar las posesiones. En total, 288 versículos de los evangelios, 1 de cada 10 se refieren al dinero. Más de 2000 versículos en la Biblia hablan sobre nuestros recursos personales, comparados con aproximadamente 500 que hablan sobre la oración y menos de 500 sobre la fe. ¿Cómo la ves esos comparativos matemáticos? No podemos concluir por estas estadísticas que el corazón de Jesús estuviese enfocado en el dinero, sino más bien que Él sabía que el nuestro sí lo estaría. Su enseñanza continuamente nos dirige hacia utilizar todo lo que tenemos, incluido nuestro dinero, nuestras posesiones, para amarlo a Él y amar a los demás. De modo pues de que el amor al dinero no nos conviene. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente
y al prójimo como a nosotros mismos, es el mandato perfecto, porque ahí es donde verdaderamente encontramos el sentido de esas tres letricas, P-A-Z, paz. Cuando nosotros tenemos paz, óigame por Dios, todas las ventanas de los cielos se abren a nuestro favor, pero muchas veces se cierran porque no hacemos lo contrario. Una idea clave, hijos de Dios e hijas de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios. Doy de mis recursos para cumplir los propósitos de Dios. Segunda de Corintios 9:7 nos dice, mire, la gran gracia de Dios debería motivarnos a sentirnos no como si se nos requiriera dar, sino como si fuéramos privilegiados por poder hacerlo. El apóstol Pablo escribe, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Como dedicados seguidores de Cristo, nuestra oración diaria debe llegar a ser, Señor, ¿cómo quieres que use los recursos que tú me has confiado? Esto incluye nuestras carteras y billeteras, el dinero en efectivo, la chequera, las tarjetas débito, crédito, las cuentas de ahorro y todos nuestros otros recursos. Esta práctica está directamente vinculada a la creencia de la mayordomía. Creo que todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece a Dios y Él me lo presta para que yo lo disfrute. Ahí está nuestra línea divisoria. Perdimos nuestro dinero, nuestros recursos, como de Dios o propios. Cuando Jesús redime nuestra alma, también puede redimir nuestra administración financiera, la deuda, los ahorros, la inversión y el dar. Nuestras chequeras, tarjetas de crédito, cuentas de ahorros, acciones, bonos, planes de jubilación, deberían estar todos bajo la autoridad y el liderazgo de Cristo. Sí, así es. Como humilde pastor, he aconsejado a las personas sobre este tema durante mucho tiempo. Y puedo decir con seguridad que lo que evita que muchos cristianos ofrenden no es realmente su falta de deseo, sino más bien una abundante deuda personal. Con mucha frecuencia la deuda proviene no tanto de facturas médicas por enfermedades imprevistas o estrategias inevitables, sino más bien de decisiones intencionales al fin de acumular, óigame pues, cosas, lo cual entonces produce una carga casi insoportable por muchos años y evita la verdadera libertad y bendición al darle a Dios y su reino. ¿Cómo le parece? En el Sermón del Monte, el Señor Jesús enseña, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Tristemente, aunque muchos cristianos hoy en día dirían que aman a Dios y desean servirle, su devoción debe dirigirse a servir los pagos demandados cada mes. Las palabras de Jesús
son tan precisas en la actualidad como el día en que nos dijo por primera vez, óigame pues, como hemos afirmado con otras ideas clave, damos de nuestros recursos con una razón eterna en primer lugar. Cumplir los propósitos de Dios. El dinero nunca, óigame bien, salvará el alma de nadie. Pero se necesitan fondos para apoyar los ministerios que alcanzan a las personas en todo el mundo con el Evangelio de Cristo. Si creemos que lo único que importará en el cielo será lo que hayamos hecho para Jesús aquí en la tierra, entonces la vasta mayoría del dinero que pasa por nuestras manos no contará para mucho, excepto lo que haya sido dado para edificar el reino de Cristo. Además le agrego algo que es muy importante que tengan en cuenta. Dar es mejor que recibir. Y se acordarán de mí por qué. Den para que reciban. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, ¿qué cambio produce esto en mi modo de vivir? Mire, hijo, hay 2 puntos importantes. Intencionadamente damos un porcentaje de nuestros recursos financieros para impulsar los propósitos de Dios y su reino. Y segundo, intencionadamente disponemos de los recursos materiales que Dios nos ha confiado, casa, auto, ropa, herramientas, comida, para cumplir los propósitos de Dios en las vidas de otros. Aquí les presento un valioso ejercicio. Revisa el registro de tu chequera y el informe del mes pasado de la tarjeta de crédito. Recorre los 30 últimos días y clasifica tus gastos. Aunque es algo potencialmente doloroso, puedo prometerte que te beneficiará en el futuro. Hazte estas preguntas. Oiga pues, hablan esas orejitas, abren esos oídos. Primero, ¿qué patrones o tendencias veo? ¿Qué prioridades son evidentes en mis gastos? ¿Dónde estoy contento con respecto al manejo de mi dinero? ¿Dónde estoy decepcionado con mis descubrimientos? Y finalmente, ¿qué cambios debería considerar hacer? Cuando pongas tus finanzas delante del Señor, pregúntale, ¿estoy utilizando los recursos que tú me has dado para lograr tus propósitos? Si la respuesta es así, dale gracias a Dios por su sabiduría y su provisión y sigue creciendo en el dar. Si la respuesta es no, entonces la autocondenación y el lamento no son las soluciones adecuadas. La buena noticia es que Dios, que es fiel y justo, te perdonará y estará listo para ayudarte a enfocar tu energía en la transformación del modo en que usas tu dinero. Así que, ¿dónde comenzamos? Sencillamente regresemos al corazón.
Hay una decisión que tomar. ¿A quién serviremos? Piensa de nuevo en estas palabras del Señor Jesús. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Mateo, capítulo 6, versículo 24. Un hombre lo afirmó bien en su testimonio financiero. Mire lo que hizo. Yo solía pensar que no podía permitirme darle a Dios, pero cuando comencé a hacerlo, Él me bendijo tanto que ya no podía permitirme no ofrendar. Si no conoce ya este principio clave del reino, ahora es el momento perfecto para recibir esta verdad. Dios tiene su propia economía. Él no tiene que apoyarse en el actual estado de ninguna nación para bendecir a su pueblo. Dios no está limitado por las acciones de nadie. Él puede producir lo que sea necesario para proveer exactamente cuando desea que esto suceda. Las personas que han leído las Sagradas Escrituras sobre dar y decidieron tomarle la palabra al Señor, también testifican de los milagros que han obrado cuando pusieron su confianza en Él y situaron todos sus recursos en el centro de la economía de Dios. Recuerda, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ya sea que nos tome unos meses o unos años obedecer fielmente para poner nuestra casa financiera en orden, Dios tiene la capacidad única de multiplicar lo que su pueblo le ofrece y bendecir aquello a lo que se le permite tener acceso. Hijo, no hay cosa más maravillosa que tomar un diezmo o una ofrenda y presentarla al Señor, diciéndole: no, aquí traigo esta ofrenda, pero mire que no he pagado el arriendo. Eso es una falsedad. Qué grato es decirle: Padre, de lo que tú me diste, aquí te estoy trayendo esta ofrenda por agradecimiento. Bueno, proclamación de mi fe. Si quiere, díganlo allá a todos ustedes. Proclamación de mi fe. Efesios 6, 19 y 20 nos dice: oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Qué proclamación de fe tan fuerte la del apóstol Pablo. Encadenado estaba, pero a él no le importaban ni las cadenas, ni el sufrimiento, ni nada de lo que había perdido. Él estaba feliz porque estaba sirviendo y pidiendo oración para que pudiera continuar sirviendo. Para una inmensa mayoría de cristianos, en particular en nuestra cultura políticamente correcta, hablar con un incrédulo sobre una relación con Cristo parece una tarea abrumadora e intimidante. El tiempo, la moda, los deportes, las noticias actuales, todo eso está bien. Jesús, ¿no tanto?
Poner nuestro mensaje a la defensiva es una estrategia brillante y clara de Satanás para evitar que las personas oigan sobre la salvación. Sin embargo, confío en que probablemente tú te hayas convertido en cristiano y por medio de alguien que estuvo dispuesto a corregir un riesgo de acercarse a ti para compartir las buenas nuevas de Jesucristo contigo. El apóstol Pablo lo describe de esta manera. Romanos 10, 14 y 15. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. ¿Cómo comparto mi fe con los que no conocen a Dios? La creencia clave de la eternidad, que hay un cielo y un infierno y que Jesús regresará a juzgar a todas las personas y establecer su reino eterno, es real. El destino perenne de las personas se basa por completo en que reciban el perdón de sus pecados por medio de Cristo Jesús. Él ha proporcionado el camino a la salvación, pero las personas deben aceptarlo individualmente por sí mismas. El regalo es gratuito independientemente de lo que hayan hecho. Nadie está por encima de recibir la salvación. Nosotros como discípulos, como sus discípulos, estamos aquí para hacerles saber a las personas mediante el modo de vivir nuestra vida y por las palabras que decimos lo que sabemos sobre Jesús. Año tras año, década tras década, las estadísticas acerca de cómo las personas llegan a la fe en Jesús muestran que una clara mayoría lo hace por medio de alguien que se interesa lo bastante para compartir la historia del Evangelio. Las relaciones siempre han sido y siguen siendo el principal camino que Dios utiliza para llevar a las personas a su reino. Dios tiene un plan para salvar al mundo, su pueblo, nosotros. Durante más de 2000 años el cristianismo ha estado a una generación de distancia de la extinción. Sin embargo, el plan sigue funcionando, la fe avanza. ¿Siguen muriendo personas sin tener una relación con Cristo? Desde luego, y eso es una desgracia. Aún así, nuestra misión es sencilla: llevarles el mensaje a todos los que podamos. Y la gloria siempre será para ese Cristo bendito que nos llamó para que fuéramos sus siervos. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Para finalizar, sencillamente, llegamos a una interrogante. Tómenlo o déjenlo, ustedes verán. ¿Proclamo mi fe ante otros para cumplir los propósitos de Dios? Se lo repito. Proclamo mi fe ante otros para cumplir los propósitos de Dios. Mire lo que dice Pablo a los Corintios en su segunda carta. Después de recibir a Cristo, puede cada uno que tenga diferentes carreras para ganarse la vida.
pero todos tenemos la misma descripción de trabajo. Y Pablo nos dice, todo esto, nuestra nueva vida, proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Yo cuánto le doy gracias a mi Padre por haberme llamado a su obra. Y cuánto doy gracias por mi esposa Amparito, que fue la que más guerrió para que yo me convirtiera. De una religiosidad cultural, denominacional, que no me servía para nada y que me engañó por años. Pero ahora, caminando en el camino, la verdad y la vida, que es solo en Cristo Jesús, puedo estar sentado aquí hablándole a ustedes en Cúcuta, Colombia y al mundo. La descripción de trabajo son embajadores de Cristo. ¿Qué hace un embajador? Lleva el mensaje de Dios de reconciliación a las personas del mundo. Al otro lado de la calle o al otro lado del planeta, no declaramos nuestro propio mensaje, sino el de Él. ¿Cómo sucede esto? Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, mediante su poder. Él nos dará la oportunidad y las palabras. ¿Cuál es la apelación? Que se reconcilien con Dios. Dios envió a Jesús como pecador a morir para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. De modo que podamos ser partícipes de la justicia de Dios, porque no poseemos ninguna por nuestros propios medios. La deuda que nunca podríamos pagar ha sido pagada por completo. Por eso el Evangelio se llama las buenas nuevas. Yo quedo sorprendido cuando la palabra de Dios me dice a mí en Juan capítulo 3, 16 y 17, escuche el mundo entero, Cúcuta, Colombia y el mundo, escuchen, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mire lo que dice el versículo 17, que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando lo envió por mí, no vino a hacerme a un lado y decirme, quítese, que usted es muy pecador, que venga el siguiente. ¡No! Entre más pecadores somos, más nos ama el Señor, porque Él no quiere que ni uno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor les bendiga.